Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. Es para mí una gran bendición en esta oportunidad poder compartir una vez más con ustedes la palabra de Dios. Estaba pensando en los evangelios, y los evangelios son ricos en historias y en las enseñanzas de Jesús y en la forma en que Jesús quería ayudarnos a nosotros a entender cómo Él veía la vida. Y una de mis partes favoritas en el Evangelio de Mateo está en el capítulo 13, donde hay una serie de parábolas. Y la razón por la que me gusta tanto esta porción de este Evangelio es porque veo a Jesús aprovechando cada oportunidad en medio del campo para explicar, para enseñar las cosas sencillas y básicas de la vida. Pero no significa que por ser sencillas o básicas no sean importantes. Y a veces nosotros olvidamos eso. La riqueza en las cosas del Evangelio está en las cosas más sencillas. Y quería que me acompañaran al Evangelio de Mateo, el capítulo 13, para hablarles de una parábola que de hecho aparece solamente en este Evangelio. Está acompañada de otra parábola que es muy conocida y sí aparece en otros evangelios, que es la parábola del sembrador. Pero no quiero hablar de esa parábola, quiero que me acompañen a la siguiente parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. No sé si ustedes lo recuerdan, y ya solamente al nombrar el subtítulo ya ustedes tienen algo en mente. Quiero leer desde el versículo 24. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice el versículo 24: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos, para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola a simple vista puede de hecho confundirnos un poco con la parábola del sembrador. Y están ahí conectadas, sin duda alguna. Jesús está valiendo de todo esto para llevar un hilo de lo que Él está enseñando a través de las parábolas. De hecho, si ustedes ven el capítulo anterior, el capítulo 12 de Mateo, Jesús estaba caminando en medio del trigo, cuando Él está caminando con sus discípulos y recibe algunas críticas por tomar trigo y dárselo a sus discípulos. Entonces Jesús está valiendo de todo esto para enseñar lecciones muy importantes. Ahora, yo no sé qué le llama a usted la atención de esta parábola, pero a mí me llama poderosamente cómo Jesús responde a la pregunta de estas personas que observaron la cizaña. Él dijo a la pregunta: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él respondió a ella en el versículo 29. Él les dijo: no sea que, primero les dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Ahora, es interesante que Jesús responde así. Hay que entender qué es lo que Jesús quiere decir cuando habla de la cizaña, cuando habla del trigo. Y más adelante, él mismo explica esta parábola. Pero antes de ir a la explicación de la parábola, quiero que pensemos un poco en por qué Jesús responde de esta forma, ¿sí? ¿Por qué Jesús les dice no sea que al arrancarla también con ella arranquen el trigo? Había algo muy claro para Jesús, y es que Jesús podía distinguir entre entre la cizaña y el trigo. ¿Sí? Hay algo que para los agricultores es difícil, y es en un tiempo muy temprano distinguir de esta semilla de qué es y la otra semilla de qué es. Incluso
para mí, que soy un amante de la naturaleza y me gustan las flores y me gusta el campo, a veces me cuesta distinguir entre una semilla y otra. No sé si lo que está brotando es un árbol de mango o es un árbol de limón. Es difícil cuando apenas está brotando. Y creo que Jesús muy temprano podía distinguir eso que las demás personas no estaban distinguiendo. Y por eso la respuesta de Jesús es así. Ahora, creo que los discípulos entienden mucho mejor cuando Jesús explica esta parábola. Y por eso nos es importante ir al versículo 36, donde Jesús explica la parábola. Escuchen cómo él dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Obviamente no entendieron lo que Jesús les enseñó, por eso es necesaria la explicación. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, en otras palabras, yo quien les hablo, es lo que Jesús está diciendo. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que les sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Wow, esto es algo sorprendente, porque una de las dificultades que tenemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es crecer en un mundo donde está plagado de cizaña. Y obviamente cuando vamos a los evangelios y cuando escuchamos las instrucciones que Jesús le da a la iglesia, pues tenemos que enfrentarnos a esta realidad, que estamos plagados de cizaña. Alguien puede pensar que el mejor estado en el que se encuentra la iglesia es cuando estemos en la eternidad, porque no vamos a tener ese problema, no tendríamos cizaña. Pero una de las cosas que me llama la atención precisamente, fue donde me detuve, fue en el versículo 29, que Jesús tiene un tiempo para todo. Y en medio de la respuesta de Jesús, Jesús está esperando que nos identifiquemos o que hagamos una distinción entre lo que Él sembró en este mundo y lo que no pertenece a Él. Y yo creo que es muy importante que como creyentes tengamos presente eso. Ahora, yo no sé si cuando la gente nos ve como la semilla de Jesús, ¿sí? Como el trigo. Yo no sé si tú te identificas como el trigo o es difícil cuando una persona te está observando o está observando tu vida, tu familia, si simplemente te ve como algo más sembrado o plantado en este mundo y no como la semilla de Jesús que tiene que ver con el trigo. Pero es muy importante que todos nosotros recordemos. Ahora, hay que recordar, pensando en el contexto del pasaje y en las otras parábolas que rodean esta parábola, que no todos caímos en la misma tierra, ¿cierto? Y que no todos somos la misma semilla. Hay algunos de nosotros que vamos a dar un fruto diferente. Y claro, Jesús va a demandar de cada uno de nosotros según lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros también. Pero en este sentido, cuando hablamos de la salvación, que es esa semilla que Dios ha puesto en nosotros en la tierra, como Él dice aquí, regresando a la parábola, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. Y si el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos que han sido puestos en ese campo. Y nosotros, quienes somos sus hijos, hemos sido plantados en este mundo, en esta familia, en esta cultura, tenemos la gran responsabilidad de mostrar en medio de tanta cizaña que nos rodea que somos el trigo. Quería animarlos con esto, hermanos, porque sé que hay una multitud de cosas que nos roban nuestra atención y nuestra energía, nuestra fuerza y diría nuestra esperanza. Y si somos constantemente desanimados por la forma en que vemos lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Políticamente hablando no hay una esperanza, económicamente parece que la cosa está empeorando y hay muchas cosas que tienden a desanimarnos.
Pero me gusta mucho la última parte de la explicación de Jesús en la parábola. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que les sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y Jesús al final llegará a un tiempo donde Él cosechará todo lo que Él ha sembrado en este mundo. Y espero que usted, quien me está escuchando, haga parte de esta cosecha. Si usted no ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo y por el contrario está usando todos sus recursos, su fuerza, su energía para sembrar en este reino, recuerde también lo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 6, que debemos cosechar para su reino y no solamente para este reino. Si usted y yo hemos sido puestos aquí, en este momento, por Dios como hijos suyos para alumbrar, para ser testimonios de la gloria de Dios, no esperemos más para tomar las decisiones correctas y vivir en este mundo para la gloria de Dios. Gracias por escucharnos, espero que este pasaje le anime. Vaya, las parábolas están ricas en enseñanzas y el Señor nos da mucho ánimo a través de ellas. Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad.